esta comisión fue el terremoto del 2017. 2007. 2007. En 2017, ese mes, agosto, ¿no? Miércoles 15 de agosto del 2007. 15 de agosto de 2007. Estaba en una comisión, un día normal, un día rutinario, ¿no? Donde el jefe, el jefe de fotografía le manda a diferentes comisiones que hay durante el día en el diario. A mí me tocó hacer un retrato sobre las madres gestantes en una clínica particular por Surco. Viví el terremoto dentro de la clínica, ¿no? Fue la primera vez que vivía un terremoto de gran magnitud, ¿no? Porque hace muchísimo tiempo hubo un en Lima, ¿no? Que destruyó la ciudad. Entonces mi experiencia fue un poco impresionante, ¿no? El sentir que se movía el piso, que se movía las cosas de un lado a otro. Era como en las películas, ¿no? Cuando ves esas películas de acción y el temblor es el argumento de esta película. Entonces, lo estaba viviendo y realmente fue una impresión muy fuerte. Además de ver a las madres, ¿no? Las primerizas, con sus hijos en mano, asustadas, llenas de terror, sin saber qué hacer ante ese momento. Termina el temblor y me quedo impactada con esa sensación, ¿no? Empiezo a preguntarme sobre mi familia, qué había pasado con ellos. No consigo comunicarme por un tema de conexión a los teléfonos y tampoco podía comunicarme con mi jefe y consultarle qué hacían. Me fui a casa, estuve con la familia, conversamos un rato, nos tranquilizamos y un par de horas más, me llama Roberto Guerrero, que fue mi jefe en ese tiempo, y me dijo que la situación estaba muy complicada y el epicentro había sido en Pisco y que tenía que ir al lugar a cubrir el terremoto. Me preparé, simplemente agarré lo que tenía, ¿no? Una maleta para 5 o 6 días, de repente más, uno nunca sabe, ¿no? Cuando tiene una comisión, prepararse para toda la situación y enrumbarme, ¿no? Con, con expectativas de, de conseguir fotos, ¿sí? De lo que pasaba, pero también con una sensación de pena, ¿no? Por lo que iba a encontrar a mi paso. Eso es lo que, digamos, el antes, durante, ¿no? Y después es ya una historia mucho más larga porque tienes la impresión fuerte del terremoto 2 días antes, un par de días antes, y luego tienes el resultado de ese terremoto, víctimas, construcciones demolidas, ¿no? Incertidumbre, desorden, tristeza, en fin, ¿no? Todo eso es un paquete de sentimientos que tienes que procesar y apartarlas un par de horas mientras estás trabajando, ¿no? Los sentimientos son importantes para un fotógrafo. Yo creo que en cualquier profesión los sentimientos son muy importantes, ¿no? Sentir te hace humano. Lógicamente, como te decía, yo fui a cubrir esta comisión con mucha tristeza, con mucha pena, pero también tenía hay mucho profesionalismo por medio, ¿no? Lo que me enseñó mi jefe, lo que me enseñan los mismos compañeros, ¿no? Llegar y cubrir información, apartarte de estos sentimientos que es necesario que lo tengas, ¿no? La tristeza, la pena, porque de alguna manera proyectas esos sentimientos en tu trabajo, ¿no? O sea, lógicamente si yo estoy contento y alegre, de repente no voy a tomar una fotografía de la situación caótica, ¿no? De repente tomo fotos de niños alegres, ¿no? De repente ese día estuve 5 días en el lugar, de repente ese día estuve con mucha esperanza y mucha fe de que esa situación se solucione rápido. De repente tomaba fotos de niños corriendo felices, de las señoras en sus ollas comunes, ¿no? Esos sentimientos se ayudan en realidad. Depende de tus sentimientos, tienes fotos distintas, ¿no? Pero eso es muy importante.
No, no, no. La única orden que nos dan es de cubrir todo lo que veamos, ¿no? Y armar una historia. Siempre hay historias detrás de cada persona, detrás de cada momento siempre hay historias que uno tiene que aprender a ver y luego recogerlas con la cámara. Porque estas fotos, bueno, hay muchas más fotos, ¿no? Pero las que me has traído ahora, sí son algunas, porque las he tomado, porque refleja de alguna manera la soledad, ¿no? La pérdida de un familiar, la búsqueda de ayuda, la desesperación, ¿no? Por recibir esa ayuda, eh, familias damnificadas, ¿no? De niños caminando por la calle sin algún tipo de rumbo o de casa como para protegerse. Básicamente es esto, ¿no? Y por ahí creo que había algunas fotos, esta es una sola que refleja la esperanza, el milagro, ¿no? Esta mujer dio a luz en medio del terremoto, me parece. Pero también hubo otra noticia muy alentadora que fue una madre con su hijo que salvaron de la cúpula, de la caída de la cúpula cuando estaban en iglesia, ¿no? Que también se portaba en el diario. O sea, hubo momentos también alentadores, llenos de fe. Lo que más me impactó fue la destrucción de las estructuras, de la infraestructura, porque no solo simbolizaban para mí una cosa física, sino que simbolizaban progreso, desarrollo, ¿no? Te explico, por ejemplo, hubo una panadería, estas típicas que hay en las ciudades, derrumbada, ¿no? Totalmente derrumbada, y lo único que había quedado era el horno aparentemente nuevo, ¿no? Entonces, la sensación es, esta familia quiso progresar, ¿no? De repente sacó un préstamo inmenso, está endeudada, y vino un terremoto y acabó con este desarrollo. Entonces, para mí, este tipo de cosas, las estructuras caídas, las casas caídas, significaba mucho, porque era la pérdida de algo físico que se puede recuperar, ¿no? Pero era una especie de tensión, ¿no? O sea, se detenía el progreso, ¿no? Familias que habían caído, familiares que habían perdido a sus parientes, ¿no? Por las casas caídas. Entonces, detrás de todas estas casas había siempre historias, que a mí, cuando las veía, pensaba, ¿no? ¿Cuántas personas han vivido acá? ¿O cuántos niños podían haber estado en esta casa que está caída? ¿O en el hotel? ¿Cuántos trabajadores que venían todos los días, ¿no? A cumplir su labor? No sabían, bueno, el destino, el trágico destino, ¿no? Que iban a encontrarse en día, en fin. Eso era lo que más me impresionó. Los obstáculos. Yo creo que ninguno, o podías trabajar libremente, hacer las fotos. Creo que lo que me frenaba, no me frenaba, sino que tenía bastante cuidado en respetar a las personas, ¿no? A los niños, a las mujeres, a los hombres, a los abuelos, ¿no? De no invadir tu espacio de dolor, ¿no? O tu espacio de tristeza. Quería siempre respetarlos, pero recoger esas imágenes y mostrarlas. Entonces a veces me alejaba un poco o me acercaba lentamente a ver cómo resonaban también. Me gusta mucho contar historias, ¿no? Y una historia la puedo contar de diversas maneras. Cuando llego a Pisco, hay diferentes historias que cubrí. Claro, un muchacho o muchacha que va a empezar a hacer fotos, cuando llega allá se queda impactada básicamente por la situación. Es lógico, porque es primera vez que ves o que estás dentro de estos momentos, ¿no? O sea, dentro de una situación de destrucción a ese nivel, ¿no? De un nivel tan alto. Digamos que la experiencia te da cierto dominio, de alguna manera llamarlo dominio de escena, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando llegas allá, ves muertos,
¿no? De gente llorando. Y no te quedas mirando la escena como un espectador, ¿no? Te quedas observando la escena con un ojo fotográfico, ¿no? Con el ojo que quiere registrar este momento porque luego lo van a usar en las páginas del diario, lo van a usar en un especial, porque lo van a utilizar en alguna exposición, ¿no? Para contar cómo fue el terremoto. Entonces, mira que piensas en otra, estás pensando de otra forma. Entonces, eso te da la experiencia, te da el mismo trabajo, ¿no? Ya no, obviamente tú vas de camino por la calle y ves un choque. Lo que hace la mayoría es con su celular fotografía y empieza, ¿no? A mostrar todo lo que hay. En mi caso, y en el caso de muchos profesionales que ya tienen tiempo, ¿no? Ahora yo he visto, me pongo en el lugar de los chicos que recién empiezan a hacer fotos, que no está mal, ¿eh? No está mal que se impresionen, ¿no? Que la impresión es muy importante, ¿no? Pero sí tienen que aprender a procesar, ¿no? Tienen que aprender a separar esta curiosidad, eh, curiosidad del, no sé, del observador, del peatón, ¿no? Por un ojo más profesional, ¿no? Por ser un poco más profesional. Entonces, ¿qué te da este ojo profesional? Saber dónde están las historias, ¿no? Saber a quién seguir, porque con el tiempo te creas una especie de instinto fotográfico. Entonces, sabes que por ahí el señor, de repente conversas con él, ¿no? Entablas cierta amistad, digamos, y te va contando lo que sucede. Y recoger información es muy importante también, ¿no? Los curiosos no averiguan, no preguntan, solo se quedan impactados con lo que ven. En mi caso es llegar, recoger información, observar, hablar con las personas, ¿no? Fotografiar, todo es importante, ¿no? Todo, en este caso era todo muy, muy sensible también, ¿no? Básicamente no explotar tampoco las situaciones donde la gente llora o sufre, ¿no? No es el hecho con una foto de una familia triste llorando, graficas el sufrimiento, pero también lo puedes graficar de otra manera, ¿no? Y vas aprendiendo con el tiempo. Es la parte bonita de trabajar en un diario, que te mandan con un equipo de trabajo, ¿no? Por lo general, en las comisiones que hacíamos en la República, que hacías también en otros medios, siempre vas con una móvil, con un chofer y con un redactor, o a veces con dos redactores. En esta comisión fuimos 5 personas, 2 fotógrafos, 2 redactores, el chofer y una persona encargada de sistema, que nos iba a ayudar con la conexión a internet y con los envíos de las fotografías, ¿no? Entonces era un equipo de 5 personas, 6 creo, e íbamos juntos siempre, o en la mañana nos distribuíamos, ¿no? Los espacios, los lugares que íbamos a fotografiar, y en la noche nos juntábamos y nos sentábamos a conversar lo que habíamos visto, o salíamos a buscar comida, porque no había comida, conversábamos mucho, y este apoyo es muy importante porque de alguna manera conversas de lo que has visto todo el día y te desahogas, pues, como te decía, te desahogas, te sientes más tranquilo, aportas más también, ¿no? Tienes muchos más espacios cubiertos, muchos más lugares fotografiados, y el trabajo se hace mucho más completo, y eso es lo que envías al diario, y es lo que tiene el editor para escoger qué poner. Un poco difícil, siempre es difícil editar para el fotógrafo, porque tienes que descartar fotos, ¿no? Tienes que quedar con la mejor. Yo tomaba al día 400, 500 fotos y tenía por comisión, ¿no? Y tenía que dejar pues 30, 40, y tenía que dejar, yo me quedé con el resto de fotos, ¿no? Pero sí, las seleccionadas se iban al diario. Y nada, lo que haces es simplemente descartar, ¿no? Y ver bien qué foto es la que sintetiza mejor el mensaje, lo que querías decir con las fotos.
Bueno, a ver, ¿qué me ha servido a mí en mi experiencia? Estudiar, leer mucho y de todo, conversar con la gente, viajar, conocer distintas realidades, no solamente tu distrito, sino diferentes sitios, provincias, hablar con los grandes, con los mayores, aprender a recibir consejos, ¿no? Aceptar las críticas constructivas, tener argumentos para defender mi idea. Y otra de las cosas que he aprendido es a seguir tu instinto, ¿no? A seguir esa voz interior que te dice: acá hay una historia, acá puedes conseguir, ¿no? Un bonito reportaje, eso básicamente.